Historia del arte. El arte romano. La Edad de Oro. El Foro Romano era el corazón del imperio, el pilar del mundo antiguo. Aquí se fundó Roma. Desde aquí se regía el mundo desde que la pequeña ciudad-estado se extendió, en el transcurso de pocos siglos, para formar el mayor imperio que jamás haya existido sobre suelo europeo. La Roma primitiva, cuando aún era una ciudad básicamente rural, se desarrolló bajo la influencia de la cultura etrusca. La loba famosa del Capitolio es obra de un artista etrusco del siglo V a.C. Se dice que el legendario fundador de Roma, Rómulo, y su hermano gemelo Remo, fueron amamantados por una loba que de ese modo pasó a convertirse en símbolo de la ciudad. La estatua de bronce es una de las obras cumbre del arte etrusco. Su particular apariencia se asienta en su realismo y en la severidad de sus formas arcaicas. Los niños son una adición renacentista. Después de los etruscos fueron los artistas griegos quienes trabajaron para los romanos. La cultura global del Imperio Romano fue influida poderosamente por el ejemplo de los griegos. Los romanos creían que su propia cultura era una selección de los mejores y más bellos trabajos creados por los griegos. En el periodo de máxima expansión del imperio, el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano decidió deliberadamente poner fin a futuras conquistas. El muro de Adriano, construido a través de Escocia, es solo un ejemplo de las fronteras fortificadas con las que el emperador, en el transcurso del tiempo, rodeó virtualmente a todo el imperio. En cualquier lugar donde mares y ríos no proporcionasen protección natural, se construían murallas, contra los germanos en el Rin y en el Danubio, contra los partos en el Éufrates, incluso contra las tribus del desierto en el fuerte del Sáhara. De ese modo el imperio se cerró y se fortificó contra los bárbaros. Para sus habitantes el imperio era la quinta esencia de la civilización. Las legiones romanas vigilaban las inacabables fronteras desde Escocia hasta el norte de África, desde el Mar Negro hasta España. Proporcionaban seguridad a un vasto imperio donde gentes de diversas razas convivían con armonía. Griegos y egipcios, nómadas africanos, sirios, judíos, iberos, galos, germanos. En el siglo III la integración había llegado tan lejos que Caracalla fue capaz de dar a todos los habitantes libres del imperio la categoría de ciudadanos. Se podría decir que era una obra de arte política. La protección contra los enemigos externos iba avanzando en paralelo con la organización interior. El enorme imperio estaba abierto y comunicado a través de una única red de transportes. La destreza de la ingeniería romana superaba todos los obstáculos naturales. Las altas montañas, las profundas depresiones, los grandes ríos. Muchas de las actuales carreteras europeas están construidas sobre los viejos fundamentos romanos.
Los romanos eran maestros en la construcción de carreteras. Una red de rutas directas se extendía por todo el país uniendo las innumerables ciudades unas con otras. Lo que originariamente tenía un propósito militar pronto se convirtió en la arteria de la civilización y la cultura. En los desiertos del norte de África, en Timgad, todavía se conservan restos impresionantes de la técnica romana en la construcción de carreteras. Desde la ciudad de legionarios del emperador Trajano, las carreteras se extendían radialmente por el país. Estrictamente geométricas, líneas axiales dividen los distritos de la ciudad y demuestran la suprema importancia del orden romano. El orden era el objeto de todos sus esfuerzos. En todas las entradas de la ciudad se erigían arcos de triunfo en recuerdo de aquellos a quienes debían su prosperidad. Originariamente el carro triunfal del emperador coronaba el arco. Los relieves ornamentales relataban las hazañas heroicas del constructor. Estos arcos de triunfo, que inmortalizaban las victorias de los emperadores, pueden encontrarse a lo ancho y largo del antiguo imperio romano. Pasar debajo de estos arcos era una experiencia, un recuerdo físico del poder y esplendor de los gobernantes. Las carreteras se complementaban con puentes y acueductos. Como las carreteras no eran construcciones puramente funcionales, eran auténticas obras maestras de la ingeniería romana. Incluso el puente más diminuto y escondido en cualquier lugar remoto de los Alpes simboliza el absoluto dominio de los arquitectos romanos que tan hábilmente sabían imponerse a la naturaleza. Las aguas del deshielo primaveral se transportaban a cientos de kilómetros desde las montañas hasta las ciudades. Muchas de estas obras no tenían por qué haberse construido. El sistema de vasos comunicantes ya era conocido por los griegos. Durante la Edad Media, la mayor parte de los acueductos y fuentes sufrieron un gran deterioro y se convirtieron en ruinas. Aún así, el Pont du Gard, en el sur de Francia, construido en la época de Augusto, está casi completamente intacto. Esta construcción de 46 metros de altura y 273 de largo era a la vez un puente y un acueducto. Por ella pasaban diariamente 45.000 metros cúbicos de agua fresca destinada al consumo de la ciudad de Nimes, a 20 kilómetros de distancia. Las proporciones de la desafiante construcción son completamente armoniosas. Cada sillar fue perfectamente tallado y acoplado, sin necesidad de argamasa ni espigas. Una obra maestra de ingeniería romana, una construcción única, llena de utilidad y belleza. El uso del arco en sus monumentos es uno de los grandes logros de su arquitectura. El agua afluía en gran cantidad a la capital del imperio. 11 acueductos enormes abastecían a Roma durante la era imperial. Era tal la abundancia de agua que era posible la representación de batallas navales en las fiestas de la ciudad. Roma era una población de más de 1 millón de habitantes. Era la ciudad del mármol. Gracias a los emperadores, podía alardear de tener los edificios públicos de más magnificencia del imperio. En el centro se encontraba el Capitolio, el antiguo templo del dios del Estado, Júpiter Optimus Maximus. Desde el Palatino, el emperador podía ver las procesiones y carreras de cuadrigas del Circo Maximus. Al otro lado de las colinas, el gran óvalo del Coliseo, el lugar donde se celebraban crueles luchas entre hombres y animales y en el que se representaban obras teatrales. Los mayores edificios estaban dedicados sobre todo a la diversión popular.
por ejemplo las termas o baños públicos, que se asemejaban a pequeñas ciudades dentro de la gran urbe. Los emperadores, sin embargo, no solo proveían al pueblo de edificios para el entretenimiento, también garantizaban la nutrición de una población casi totalmente improductiva. El trabajo, después de todo, era labor de los esclavos. Panem et circenses, pan y juego era su lema. Debían construirse puertos y graneros, debían situarse buenos puntos de distribución. Algunos de estos puntos se encontrarían probablemente en los mercados de Trajano, en las laderas de la colina del Quirinal. Este es un ejemplo clásico de la teoría del espacio romana, de su intensiva utilización del espacio. Calles para compras, oficinas y tabernas se concentraban en varios pisos. Los romanos fueron los primeros en edificar pisos. El desafío de satisfacer la demanda funcional era el que forzaba a los arquitectos a buscar soluciones nuevas. Las construcciones de las termas, cuyas ruinas pueden encontrarse por toda la ciudad de Roma, eran el resultado de una arquitectura experimental. Las bóvedas permitían a los romanos crear grandes habitáculos techados capaces de acoger grandes multitudes. Nunca se había hecho tanta variedad de cúpulas en tiempos anteriores. Bóvedas semicirculares, bóvedas de barril, de semibarril, de aristas, adornaron los desnudos muros de ladrillo. Aquí se fraguó el posterior desarrollo de la arquitectura europea. Las termas eran también una especie de museo para la gente. Aquí los bañistas podían admirar copias de las más famosas esculturas griegas. Heracles, de más de 3 metros de altura, en aquella época estaba situado en el centro del salón de baños fríos. De hecho, había 2 estatuas idénticas. Las hazañas del héroe eran presentadas como una alegoría de los esfuerzos del hombre, que serían recompensados al fin.